¿Cómo están? Qué bueno que podamos compartir una vez más este podcast todos juntos, este podcast de Soy Avivamiento. Esta vez, una vez más, junto a un hombre de Dios, un amigo que Dios nos ha regalado, una confianza súper linda, una relación en el Espíritu súper linda, esas cosas de Dios. Y quiero presentárselo a ustedes porque realmente lo quiero, lo admiro como hombre de Dios y en esta amistad que se ha generado. Él es pastor en Honduras, en Tegucigalpa. También Dios lo usa muchísimo proféticamente. Está trabajando como pastor en una iglesia hace varios años y realmente Dios lo usa tremendamente, pero me encanta el corazón que tiene y el hambre por el avivamiento, que se vino hasta Argentina por buscar algo más de Dios. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Amigo, qué placer estar aquí en este podcast, que es un recurso, una herramienta para todos los que quieren avivamiento. Un saludo para todos ustedes que están desde el otro lado. Mi nombre es Misael López, desde Tegucigalpa, Honduras. Estoy aquí acompañando al gran Cristian, un pionero en estos tiempos de avivamiento que está rompiéndola. Así que muchas gracias por la oportunidad, Cristian. De verdad, un honor. Gracias, amigo, de verdad, por tomarte el tiempo y el viaje, porque en definitiva viniste a un congreso con una expectativa, porque realmente pude ver esa hambre, porque cualquiera tal vez puede esforzarse a armar un viaje natural, Claro. ¿no? De paseo, de diferentes cosas, pero esa hambre que tenés, amigo, yo sé que Dios no te va a dejar sin saciar Sí, esa totalmente. hambre de fuego de avivamiento. Creo que Dios superó mis expectativas, lejos de la presentación que Cristian acaba de hacer, la amistad, el amor que te tengo muy grande, a vos, a tu familia, la admiración, el respeto, a todo lo que han hecho, al equipo de Soy Avivamiento, impresionante. Y sí, se pagó un precio detrás de todo esto, más de 8,000 kilómetros de distancia, pero fue de profundidad, fue de admiración y superó mis expectativas, superó totalmente mis expectativas el Congreso y traía mucha hambre y me voy súper saciado, súper lleno. Wow, qué bueno, amigo, de verdad, gracias. Y quiero arrancar para que no se haga muy largo esto, quiero arrancar con una pregunta que va a abrir un poco el panorama. Listo. Para hablar con respecto al avivamiento. Yo soy muy insistente en esto, no porque quiera hablar de mí o lo que Dios hace conmigo, sino porque mi mensaje es igual que el de Jesús. Si Dios lo hizo conmigo, Claro. lo va a hacer con ustedes. Jesús Totalmente. dijo la misma obra que yo he hecho. Un orgulloso no podría decir algo así. No, Y total. Jesús dijo las mismas obras que yo hago, ustedes las harán también. Encima Entonces, mayores. y aún mayores. Entonces es como que así como Jesús dijo, por lo que por gracia recibiste, dalo. Yo sé que Totalmente. este podcast está despertando un avivamiento en muchos, en diferentes partes del mundo. Amén. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte, amigo, para entrar más en concepto, porque de verdad reconozco tu inteligencia, sabiduría, profundidad teológica, los dones que Dios te ha regalado, y todo esto me abre la expectativa en hacerte estas preguntas con respecto a avivamiento. Y la primera es, cuando menciono la palabra avivamiento, o te hablo sobre avivamiento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? O sea, lo primero, yo te digo avivamiento y algo se te cruza, una imagen, un versículo, una frase. ¿Qué es lo primero que viene a tu Wow, mente? se me cruzan tantas cosas, pero quiero canalizar la información y decirte Jesús. Wow. Cuando me hablas de avivamiento es Jesús, tal cual. O sea, es lo que Él comenzó y la obra que nos encomienda terminar. Exacto. Wow. Ahí, totalmente. No puedo alargarte y hablarte de otro personaje porque creo que el mayor avivador y el avivamiento que Jesús provocó a través del Espíritu Santo todavía está vigente. Wow. Y fíjate, amigo, que avivamiento es darle vida a algo que está muerto o estaba Wow, muriendo. sí. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Wow, sí, Eso es totalmente. avivamiento. Totalmente, Wow. totalmente. Entonces creo que ahí inicia la mayor avivamiento. Podríamos hablar de tantos avivadores, de tantos avivamientos y personajes bíblicos, Abraham, Moisés, Elías, que hablaron de fuego, que trabajaron de cerca, hombro a hombro con Dios para provocar un avivamiento en sus generaciones. Pero Jesús creo que es el prototipo de la iglesia. Es la cabeza, dice él. ¿Me Wow. entendés? Y nosotros como iglesia solo tenemos que hacer lo posible para que Él se encargue de lo imposible. O sea, Wow. con mis habilidades, destrezas, con mis criterios de pensamiento, yo no podría lograr nada. Soy solo un recipiente que porta algo de Dios para poderlo llevar a otros, porque el objetivo nunca es atraerlos a mí. Jesucristo dijo que Él los atrajo a través de la cruz. Entonces nunca fui crucificado yo, nunca fue crucificado Cristian, nunca fue crucificado Matías, Lucas, qué sé yo, sino es Cristo. Entonces la imagen del avivamiento que se me ocurre a mí es Jesús.
Wow. Tal cual. Y lo que decíamos, mayores cosas haríamos nosotros. Y muchos podrán determinar el avivamiento como manifestaciones, como milagros, señales. Y ya lo hemos visto, grandes hombres de Dios, que los respeto, que los honro, que han cruzado el mundo llevando fuego, llevando avivamiento a muchos lugares y que transformando, cambiando ciudades, vidas, familias. Pero si te das cuenta, también llegaron momentos que murieron esos avivamientos, que tuvieron un tope, que tuvieron un techo y se quedaron hasta ahí, y hoy los tenemos solo como un recuerdo. Pero sí, el avivamiento de Jesús nunca murió. El avivamiento de Jesús nunca se detuvo. El avivamiento de Jesús, estamos en la era donde jamás volvió a existir un silencio. En la historia de la Biblia existen silencios teológicamente que están súper pronunciados y marcados, wow, pero el avivamiento de Jesús no ha tenido una pausa. Y generacionalmente se ha venido viendo milagros y milagros, señales y señales, pero siempre la referencia es Jesús. Entonces es lo que se me ocurre poder mencionarte, que el avivamiento de estos tiempos tiene que ver, comienza con Jesús y termina con Jesús. Cuando Él desciende como hombre, como hijo, pero también cuando Él descenderá coronado en gloria en las nubes por su novia, aquella novia que se preparó y que estaba limpia, sin manchas y sin arrugas, para poderle recibir y volver a tener un encuentro, y ya no en una tierra corrupta o llena de pecado, sino ya coronados en gloria. Wow. Entonces, para mí eso es avivamiento. Totalmente, qué fuerte, ¿no? Esa representación, esa imagen que se viene del avivamiento, sí, con respecto a Jesús. Y hablando, amigo, yo sé que tenés conocimiento teológico, pero también tenés mucha cercanía con el Espíritu, porque puedo verte como una persona espiritual, conectada con el Espíritu Santo más allá de los dones. ¿Y por qué te menciono esto? Porque cuando está el Espíritu y está la palabra, yo siempre digo que el avivamiento está cuando se une el Espíritu y la palabra. Así es, total. ¿No es cierto? Entonces es la revelación de la palabra. ¿Y por qué te menciono estas dos cosas? Porque el avivamiento tiene muchas formas de verse, muchas formas de interpretarse, pero en tu conocimiento teológico más la guía del Espíritu, ¿hay algo que nos puedas contar que Dios te haya hablado con respecto al avivamiento, que Dios te haya mostrado alguna imagen o que Dios te haya mostrado con respecto a algún pasaje bíblico, algo que diga, mira, para mí el avivamiento, lo que Dios va a hacer en este tiempo es tal cosa, o Dios me mostró esto, aunque no tenga un sentido específicamente con un versículo bíblico, pero claro, diga, mira, Dios me mostró esto. Claro, claro. Y totalmente, yo creo que el fundamento del avivamiento, la imagen es Jesús, pero el fundamento del avivamiento es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es palabra, el Espíritu Santo es consuelo, el Espíritu Santo es fuerza, el Espíritu Santo es vida, agua, vino, aceite. Entonces, creo que el Espíritu Santo para este tiempo nos está hablando y nos está mostrando, porque Dios sigue hablando, Dios sigue transformando, Dios sigue cambiando, pero es a través del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros son los frutos que nosotros podemos llegar a tener. Porque ¿de qué nos sirve tener un montón de iglesias o un montón de gente que llega cada domingo, cada lunes, cada martes a una iglesia y es manifestado el Espíritu Santo, pero cuando regresan a su casa en el colectivo vuelven fumando, vuelven hablando malas palabras, llevan malos pensamientos, malas conductas? Entonces creo que lo que el Señor me hablaba era eso, acerca de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a empezar a tener muchos frutos, porque Pablo lo asegura y dice, por sus frutos serán conocidos. Y en esto serán conocidos, dijo Jesús, en que se amen los unos a los otros. Entonces es fruto todo el tiempo. Nosotros como iglesia a veces no ponemos demandas a la misma congregación, o como líderes, voy a decir, no le ponemos una demanda a la iglesia y nos conformamos con tener muchos números, pero no nos conformamos o no queremos saciar esa parte teológica y también muy espiritual de ver transformadas las familias, de ver transformados los padres, de ver cambiar el matrimonio, de profundizar más allá del domingo y ir y predicarle a la gente para su lunes, y ir y predicarle a la gente para su martes, y allá que puedan demostrar sus frutos
espirituales: gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay nada que el enemigo pueda hacer. Entonces, esa es como nuestra herramienta para este tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a ser atacados moralmente, vamos a ser atacados espiritualmente, que eso es una lucha constante, y vamos a ser atacados psicológicamente con esto de la ideología de género, con tantas teologías que se levantan hoy, que están dispersando el verdadero mensaje. Entonces creo que el fruto verdadero del Espíritu Santo, eso es algo que a través del avivamiento va a golpear mucho, y me impactaba algo que predicaba Maki, que decía que cualquiera puede falsificar un fuego, cualquiera puede ser representante de un fuego, pero es un fuego extraño. Pero por sus frutos somos conocidos. Wow. Por sus frutos somos conocidos. Y hay una diferencia. Entonces cualquiera puede predicarte, pero por sus frutos, después de predicarte, me da testimonio, me da fe. Y por eso Jesús les dice, me serán testigos. ¿Por qué? Porque llevarán el fruto. Fíjate que con respecto a lo que estás diciendo me hace acordar lo que Dios me habló una vez cuando yo empecé con estas cosas del avivamiento y todo esto. Yo no me creía el súper avivador, pero sí Dios me empezó a decir, eso mismo quiero hacer en alguien más, ¿no? Wow. Como multiplicar eso. Totalmente. Y te cuento esto porque Dios me dijo, hay un pueblo, o sea, hay una multitud que sabe de mí, pero no me conoce. Sí, totalmente. Entonces, ¿por qué no lo conocen? Porque hablan de Él, pero no lo acercan a Él. Exacto. Es decir, yo soy amigo tuyo y también soy amigo de Xavi. Entonces yo puedo hablarte de él y decir, mira, Xavi es así y así, y vos vas a saber de él. Claro. Pero yo, que soy amigo de él y también tengo cercanía con vos, yo puedo presentártelo. Claro. Entonces Dios me dijo, el problema de que haya una iglesia que no me conoce y que solo sabe de mí es porque los encargados no me acercaron a mí. Por eso Jesús predicaba, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, Jesús acercaba al reino. Totalmente. Vos conocerlo, experimentarlo. No es que yo te hablo de. Sí, por eso esto se me viene a la mente por lo que vos decías, claro, ¿no? De despertar eso, multiplicarlo eso de esa manera. Los frutos se notan cuando lo conoces. Sí, sí. Porque una iglesia que solo sabe de él, entonces habla de lo que sabe, pero no de lo que conoce. Totalmente. Y algo que se me ocurre también poder mencionar a través de esto y para todos los que nos están viendo es el hecho de que cuando Moisés subió al monte Sinaí, que me duele la cabeza y me explota porque ¿por qué nunca les presentó, nunca se los presentó, nunca se los llevó tal cual? Y les dijo, conózcanlo, es esto, es él, ustedes lo pueden disfrutar también, sino al contrario, la gente tuvo miedo. Cuando miró el encuentro que tuvo Moisés, ese resplandor en su rostro, dice que la gente pidió que se le cubriera el rostro. Entonces, wow, ahí es donde entra muchas veces también el criterio de cómo estamos presentando el reino de los cielos. Totalmente. Cómo estamos llevándolo, cómo estás presentándote en tu colegio, cómo estás presentándote en tu universidad, qué estás hablándole a los demás con tus frutos, porque el mensaje se viene predicando hace mucho y el amor de Dios y Cristo viene y etcétera, pero por tus frutos, por tu testimonio en tu colegio, en tu colectivo, donde vayas, en un Uber, cómo te presentes, cómo te sentes, todo eso es también parte del reino de Dios. Es una forma de vivir como Cristo, ese es el cristianismo. Total. Ahora, fíjate que estabas hablando de Moisés, 2 Corintios 3:18 dice, y a nosotros, a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Ahora, fíjate, yo siempre que pensaba en ese versículo, lo usaba, era como que se nos ha sido quitado el velo y podemos ver la gloria. Pero yo creo que hace referencia al reflejar, porque dice, a nosotros a quienes se nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar. O sea, antes necesitaban un velo. Sí. Moisés conocía la gloria y tenía que taparse. Ahora nosotros podemos conocer la gloria y sin velo te la puedo demostrar. ¿Sabes qué es eso? No hace falta disimular el avivamiento. Sí, totalmente. O sea, hoy yo experimento su gloria y te la puedo mostrar tal cual es. Totalmente. Vas a poder experimentarla. Y eso es lo que la gente necesita conocer del avivamiento. Necesitamos llevarlo afuera, no solamente tener el encuentro, la experiencia, cuenta, suma, y necesitas experimentarlo y necesitas portarlo y ser empoderado de ese avivamiento para poder llevarlo, porque no podés llevar algo que no conoces, pero sí te podés vos manifestar y poder disfrutar, pero es necesario también llevarlo y poder entender cómo este mensaje del avivamiento tiene que ser explosivo y expansivo.
¿Me entendés? Son dos cosas muy diferentes, la implosión y la explosión. La implosión es cuando cae un meteoro o un misil, ¿no? Y profundiza en la Tierra y hace una implosión interna primero. Y luego hay una explosión, que eso ya es visible. Entonces muchas veces primero necesitamos ser nosotros explotados internamente, que salga todo eso que nosotros tenemos del Espíritu Santo para después poder verlo afuera. Y ahí es donde vamos a ver vidas cambiadas, jóvenes convertidos, pero convertidos en el fuego del Espíritu Santo, esas llamas encendidas, y donde también podemos entender que vamos a ser el reflejo de la gloria de Cristo, el reflejo de la gloria misma de Dios. Eso es una locura que se va a venir seguro para estos tiempos. Así es, sin duda. Realmente creo que este va a ser un tiempo especial donde vamos a ver el mundo entero ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Sin duda, tengo esa expectativa. Dios cada vez me muestra más cosas y me emociona mucho hablar de esto y tocar estos temas, pero justamente lo que queremos hacer es que no nos mires como diciendo, mira el avivamiento de Cristo, mira el avivamiento de Misa, mira el avivamiento de fulano, de tal, sino ahora Dios está queriendo poner ese mismo avivamiento sobre tu vida, sobre los que estás viendo. Y hablando de esto, muchos de los que tal vez se apasionan por el avivamiento, creen en el avivamiento, quieren que Dios los use para manifestar su gloria, quieren ese aumento del Espíritu en su vida, esa transformación personal, pero no se sienten calificados. Huele de la nada, corta eso. ¿Qué le dirías a esa persona que se siente descalificada? ¿Qué le dirías a ellos como recomendación? ¿Cómo puede prepararse para ser parte del avivamiento? Y totalmente creo que existe una generación que ha perdido su identidad. Recordad que Satanás siempre va a atacar tu identidad. Al mismo Jesús se le presenta en el desierto y le quiere atacar su identidad. Pero aquí es donde yo te puedo aconsejar algo. Es necesario dejar el hacer para empezar a hacer. Te quiero entregar una revelación que Jesús también me entrega a mí, me explota la cabeza. Cuando Jesús viene, Juan el Bautista ya estaba anunciando un mensaje, ya estaba predicando, ya estaba aún hablándole fuerte a la gente y le decía generación de víbora, y un mensaje de muy golpe, ¿no? muy de golpe, contracultural. Pero cuando Jesús se le aparece, él tenía ya también una revelación. Ya él entendía que iba a llegar alguien que era mayor que él y que traía el fuego. Dice, él los va a bautizar en fuego. Así es. Y mira cómo es. Jesús llega al río Jordán donde estaba Juan bautizando. ¿Y qué es lo que ocurre cuando pasa eso? Dice que el cielo se abre y una voz que se escucha en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y dice que una paloma desciende, ¿verdad? El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de una paloma. Pero lo que me explota en la cabeza es que Jesús para ese momento, chicos, presten atención a esto, Jesús para ese momento no había puesto manos sobre los ojos de los ciegos, no había sanado leprosos, no había resucitado a un tal Lázaro, no había ido a predicar, no era nada famoso, no tenía reconocimiento, no tenía ninguna, ¿cómo te puedo decir?, fama en ninguna región, pero ahí en el cielo él era un hijo amado. ¿Por qué? Porque había trabajado en el ser. Entonces vos querés ser un avivador, vos querés llevar el fuego del Espíritu Santo, empezar a trabajar en tu ser más que en el hacer. Porque pasar horas en el templo y sirviendo a Dios y irte tardísimo a tu casa o llegar y ser el primero en la iglesia, eso no te santifica y eso no te hace parte de ser portador de fuego. No, sino en provocar en el deleite a Dios en obediencia, en santidad, en pureza, en rectitud. La santidad es apartado de y apartado para. Así que si yo puedo darte algo hoy que sea este mensaje, ser hijo de Dios representa eso. No es tanto lo que tú hagas, sino es el ser de tu relación con Él. ¿Quién sos? ¿Quién sos para Él? ¿Cómo vos te ves? Porque mucha gente hoy se siente indigna y dice, no, yo esto, yo lo otro, o soy indigno de llevar el mensaje de Jesús, pero realmente todos fuimos llamados a ser portadores de la voz de Dios aquí en la tierra y ser avivadores de otros. Wow, fíjate, vamos a lo que Dios me trae ahora al corazón, es cuando hablamos de los obreros de la última hora, dice que Él le pagó lo mismo. Total. Al que trabajó más horas y a los que entraron al final. Y le dice, pero ¿por qué? Como si fuese algo injusto, ¿no? Claro, hablando de lo que hicieron.
Pero para él le dice, es que yo hago con lo que yo tengo, Claro. yo tomo las decisiones que yo quiero, no es injusto. Sí. Porque con vos arreglé una cosa, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios en su soberanía decidió. Jesús dijo, maná pequeña no teman, Claro. porque a mi Padre le plació. O sea, no es que, ay, bueno, te lo reganaste. Claro. Al Padre le plació darles el reino. Sí. O sea, el avivamiento nunca lo vas a alcanzar por quien seas o que hagas. El avivamiento te alcanza porque Dios quiso. Entonces, si vos te dispones a lo que Dios quiere, la transformación llega. Y lo que pasa después o lo que haces después es consecuencia, resultado o la señal, la evidencia de lo que Dios ya hizo primero en vos. Totalmente. Así que es muy fuerte lo que estabas diciendo. No te subestimes, no te condiciones al contexto en el que estás, sino créele a Dios que al Padre le plació soltar este avivamiento sobre los que le creen. Fíjate que Jesús nunca excluyó a nadie. Nunca. Él decía, como le diríamos hoy, ¿no es cierto? El pasaje de Juan 14:12, cuando él dice, si ustedes creen, ¿no es cierto? Sí, van a hacer las mismas obras y aún mayores. Aún mayores. O sea, es fuerte, ¿no? Sí. Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Parecieran como ejemplos muy, o sea, como si a Jesús se le hubiese pasado la raya, ¿no? Como, como que a todos los que creen. Claro, sí. ¿Cómo Joel puede decir descender el Espíritu sobre toda carne? Parecería como un poco exagerado, pero es que al Padre en su soberanía, cuando Cristo abrió el velo, Él rompió lo que limitaba. Ahora el Padre lo suelta. Claro. Él derrama. Y fíjate que Él veía cómo el Espíritu Santo se derramaba sobre toda carne, pero no se manifiesta sobre todos. O sea, por eso hablo de que es disponible. Sí. Dios lo derrama, Cristo abrió camino, Dios entregó el Espíritu Santo, pero para que se manifieste hay que tomar decisiones como vos bien hablabas hoy. Claro. Así que súper fuerte. Si tuvieras que darle, así para cerrar, un consejo práctico a alguien que dice, yo quiero, pero no sé por dónde empezar. Un consejo práctico para empezar a dar un paso en creerle a Dios, porque sabemos que la fe sin obra es muerta. Entonces, claro, yo creo que Dios me va a usar, yo creo que Dios me dio al Espíritu, yo creo que soy parte de este avivamiento. Y hasta ahora pareciera como todo emocional. Yo quiero, yo sé, pero más allá de todo lo emocional, que vos me recomiendes a todos los chicos que están viendo, o el primer paso que vos le recomendás práctico para empezar a caminar en este avivamiento del Espíritu. Y 2 palabras, fe y oración. Los avivamientos comenzaron con fe y con oración. Si ves, dice Hechos capítulo 2 que estaban todos juntos unánimes en el aposento alto, ¿cierto? Elías, cuando hace descender fuego, oró. Entonces, la oración es esencial. Wow. Un escritor por ahí decía, se me va el nombre porque es súper enredado en inglés, decía, yo prefiero pasar 1 minuto creyendo y teniendo fe en Dios a pasar una noche entera gritando y orando para que algo suceda. Wow. 1 minuto de fe te puede cambiar eso. ¿Me entendés? Un poco de fe te puede cambiar eso. Y ese es el avivamiento que va a empezar a suceder en los chicos. Vamos a ver el hambre en jóvenes a temprana edad orando fervientemente por un clamor unificado, por un clamor unilateral, directo hacia el Padre, donde vamos a poder ver eso, fe y oración. Eso es lo que yo te recomiendo. ¿Querés ser avivado? Orá. ¿Querés tener fuerza para poder ir a predicar? Orá. O sea, y creo que todo hombre de Dios que hemos visto a lo largo de la historia de los avivamientos y tanto en la Escritura también, eran gente de oración. Sí. Y esta generación necesita ese fuego de oración. Wow. Necesitamos la intercesión, ser esas antorchas. Por eso mismo también habla la palabra y dice que todos somos piedras vivas, porque estamos puestas en el altar. ¿Y cómo vamos a estar en el altar? Orando y clamando. Wow. Si pudiera comentar lo que estás diciendo, yo te diría a los que están conectados, ¿no? Claro, decir, claro. O sea, están viendo esto y dicen, bueno, fe y oración, ¿cómo arranco? ¿Cómo es toda esta onda de la fe? Y mira, primero, nunca vas a tener fe en alguien que no conoces. Exacto. O sea, yo le tengo fe a Messi en este partido porque sé que es el mejor del mundo. Exacto. Entonces, yo le tengo fe a Dios porque lo conozco. Total. Sé que Dios lo va a hacer. Y en cuanto a la oración, yo siempre digo que el abismo más grande no está del 0 al 100, está del 0 al 1. Wow. O sea, hay gente que dice, es que me cuesta orar, pero estás empezando al menos 10 minutos al día
Sí, te animas a arrancar totalmente. el día orando y leyendo un versículo bíblico. No Sí. te digo que seas un orador de 8 horas por día, pero No. empezá. Del Empezá. 0 al 1 hay un gran abismo. Claro. Empezá a moverte. Aunque no sientas nada, aunque no veas nada raro. Yo creo que los discípulos estaban en ese aposento alto orando en Hechos 2 y no sentían nada. Nada. Después vino el viento recio. Exacto. Pero ellos oraban aunque no sentían Sí, nada. sí. Entonces, empezá, ponete manos ahora con lo que te está compartiendo mi amigo, este hombre de Dios, fe y oración. Empezá a conocer a Dios y empezá a ser disciplinado en ese pequeño tiempo de oración. Empezá con poco, pero sé fiel en eso poco. Si decís Así, 10 minutos, totalmente. todos los días permanecer con esos 10 minutos. Cuando puedas y te guste y experimentes más y conozcas más a Dios, después solo esos 10 minutos se van a hacer 30 minutos, después se harán 4 horas y algún día vas a estar conectado 24/7 con el reino de los cielos. Totalmente. Y es que la fe viene por el oír la palabra de Dios y la oración viene por la relación con el Espíritu Santo. Entonces volvemos al punto, palabra, Espíritu Santo. Wow. Así totalmente. Entonces la fe es lo que provoca el oír la palabra de Dios y la oración es lo que provoca el hambre por pasar tiempo con aquel Wow. que Esto yo quiero estaba todo conocer. armado para terminar con lo que Totalmente. empezamos. Habíamos hablado con él. Tal cual. Buenísimo, Fue buena, fue buenísimo, buena, fue buena. amigo. Gracias amigo de verdad por compartirnos esto. Oh, un honor, me Valoramos siento tu honrado. experiencia en el ministerio y tu hambre. Amén. Tu hambre por el avivamiento y sé que Dios despertó algo. Ya estabas caminando en fuego, Sí, pero sí, amigo sí. te volvés Uf. como una saeta, volvés a hacer Totalmente, lío, a hacer desastre. sí. Honduras se prende fuego. Honduras se prende fuego. Centroamérica se prende fuego. Amén. Esto se va a explotar. Así que bueno, Vamos. gracias por todo lo que compartiste. Espero que vos también hayas recibido todos estos consejos, estos tips de mi amigo, que te hayas preparado y empieces a tomar decisiones. Comentame 2 cosas. Comentame qué te pareció este podcast, de qué te gustaría que estemos hablando en los próximos podcasts. Y en segundo lugar, me gustaría que nos comentes desde dónde estuviste viendo este podcast, porque nos estuvieron contando, amigos, que nos miran los podcasts desde Guatemala, Wow. desde El Salvador, desde un montón de países que ni teníamos idea. Así que bueno, sería que nos cuentes desde dónde nos estás viendo y cuáles son tus expectativas con el avivamiento. Así que Amén. te bendigo, seguimos conectados en las redes sociales, conectados ahí a full, suscríbete al canal y nos volvemos a encontrar con un próximo podcast de Soy Avivamiento.